Bienvenidos a un recorrido intelectual donde los vectores nos guían a través de la ciencia y la tecnología. A lo largo de nuestra trayectoria académica, hemos estado expuestos constantemente a la palabra vector, pero ¿realmente comprendemos su significado? Un vector es una expresión matemática que se caracteriza por poseer magnitud y dirección. Se expresa gráficamente mediante una flecha, donde la magnitud queda definida por su longitud y la dirección resulta ser su orientación en el espacio, por lo que se vuelve necesario definir previamente un sistema de referencia. El sentido suele entenderse como la cabeza de la flecha que representa el vector. Sin embargo, este concepto está erróneamente difundido, ya que la propia dirección del vector ya indica el sentido de este, por lo que es redundante volver a mencionarlo. Cantidades físicas como la fuerza, el desplazamiento, la velocidad y la aceleración, por nombrar algunas, al poseer magnitud, dirección y sentido, se representan matemáticamente como vectores. Continuando con la suma de vectores, en la suma de vectores podemos hacerlo de dos maneras distintas, matemáticamente o gráficamente. Matemáticamente, supongamos que tenemos los vectores A y B. Para poder conocer la suma de este vector, solo tenemos que sumar respectivamente las componentes en X y las componentes en Y, como se muestra en el ejemplo. O si tenemos más de dos vectores, por ejemplo, vamos a sumar 4 vectores A, B, C y D. La suma de estos es la suma de las coordenadas de cada uno de los vectores en X y la suma de las coordenadas en Y. Gráficamente existen tres métodos. El primero es el método del triángulo. Para sumar dos vectores libres, se escogen como representantes dos vectores, tales que el extremo de uno coincida con el origen del otro vector. Para especificar el vector resultante se mide la longitud de la flecha y se determina la magnitud utilizando la escala definida en un inicio. El segundo es el método del paralelogramo. Se toman como representantes dos vectores con el origen en común, se trazan rectas paralelas a los vectores obteniéndose un paralelogramo cuya diagonal coincide con la suma de los vectores. Paso a paso, primero se dibujan ambos vectores A y B a escala con un punto de aplicación en común. Seguidamente se completa el paralelogramo dibujando dos segmentos paralelos a ellos. Y la suma resultante de A más B será la diagonal del paralelogramo con origen común a dos vectores originales. El tercero es el método del polígono. Permite sumar vectores y consiste en colocar los vectores a sumar uno a continuación de otro. El vector resultante R se traza uniendo la cola del primer vector con la cabeza del último vector. Paso a paso, colocamos los vectores a continuación de otros unidos mediante cabeza y cola. Paso 2. El vector resultante se traza uniendo la cola del primer vector con la cabeza del último. Esto sería todo por suma de vectores. Ahora hablemos del principio de equilibrio. El equilibrio se logra cuando la suma de todas las fuerzas es cero. Esto quiere decir que todas las fuerzas que actúan sobre un objeto se cancelan entre sí. Así no hay fuerzas netas actuando sobre el objeto. Dicha condición se conoce como equilibrio estático si el objeto está en reposo. Si el objeto se mueve con velocidad constante, nos referimos a un equilibrio dinámico. Ambos tipos de equilibrio comparten una característica en común: la suma vectorial de fuerzas es igual a cero. En la vida cotidiana observamos estos principios cuando vemos objetos suspendidos o en movimiento. Entender estos conceptos es fundamental para el estudio de la tecnología y la ingeniería. Para comprender el equilibrio, resulta esencial entender las leyes de Newton. A continuación, se explicarán de forma muy resumida. La primera establece que un objeto permanece en reposo o en movimiento uniforme a menos que una fuerza externa actúe sobre él. La segunda ley indica que una fuerza aplicada a un objeto produce una aceleración en la misma dirección, siendo proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa del objeto. Y por último, la tercera y probablemente la más conocida, afirma que a cada acción le corresponde una reacción igual pero en sentido contrario. Hemos viajado a través del fascinante universo de los vectores explorando su esencia y su omnipresencia en nuestra realidad. Los vectores no solo son herramientas matemáticas, sino puentes hacia nuevas dimensiones del conocimiento. Gracias por acompañarnos.
Continúa explorando, sigue aprendiendo. ¡No te vayas todavía! Aquí tenemos más videos que te pueden gustar.